Bienvenidos y bienvenidas a este que es la primera sesión de dos sesiones. De hoy en ocho tenemos la segunda de el evento que se llama Soluciones Basura Cero, implementación de proyectos del Plastic Solutions Fund 2024 en América Latina. Entonces ya les contaremos un poquito más de qué se trata este Plastic Solutions Funds y veremos los ejemplos. Entonces, nuestra agenda de hoy está compuesta básicamente por dos momentos. Vamos a hacer una introducción muy breve para contextualizar los proyectos y un poquito como ese panorama regional. Y esa contextualización nos ayudará Magdalena. Y después entonces venimos con nuestras cinco organizaciones, comenzando por México con la Fundación Apastle y la Red Escolar Basura Cero. Tendremos a Basura Cero Nicaragua con el Taller Ecológico Juventud. Enseguida Colombia y Ecuador con el proyecto de Barranquilla más 20 que se llama Desplastificando Vidas. Y continuaremos entonces con las dos organizaciones brasileras, comenzando por el IDC con su proyecto Catadores por Menos Plástico. Catadores es el término que se utiliza para denominar a los recicladores de base, entonces sería recicladores por menos plástico en español. Y el de Apoena Socioambiental, que ya está en español, se llama la voz de la mujer recicladora. Entonces también muy interesante que estas dos organizaciones trabajan con nuestros grandes aliados que son los recicladores de base. Entonces, Magda, te invito a dar unas palabritas para comenzar. Muchas gracias también por estar por aquí acompañándonos. Hola Felipe, muchas gracias y gracias a todas y todos los que están aquí presentes en este espacio para conocer sobre soluciones de basura cero en la región. Estamos en esta primera sesión, como comentaba Felipe, de los encuentros en línea para abordar este tema y bueno, vamos a conocer aquí los resultados de estos proyectos implementados por miembros de Gaia y de Break Free from Plastic en América Latina y el Caribe. Y en este primer encuentro tendremos y conoceremos más detalles sobre las acciones realizadas en México, Nicaragua, Colombia y Brasil, según entiendo. Estos son fondos por ya varios años consecutivos de un proyecto regional a 5 años con el Plastic Solution Fund y que tiene, como ustedes saben, un fuerte componente de apoyo directo a las organizaciones. Y en ese marco, la verdad es que yo estoy muy contenta de que continuemos generando estos espacios de intercambio donde podamos contar de qué se han tratado estas acciones que han sido posibles de realizar en los territorios durante todos estos años y que nutren en forma constante nuestras miradas de manera cruzada, ¿cierto? Y nuestras formas de hacer las estrategias de basura cero en los distintos territorios, porque en cada lugar las naturalezas son distintas y en cada lugar basura cero se expresa de maneras particulares. Y esa es una de los encantos y de las cuestiones que hacen tan apasionante el trabajo en torno a esas estrategias. Y bueno, la verdad es que yo creo que es importante decir que, como todos y todas los que están aquí saben, no es casualidad que tengamos en la región varias líneas estratégicas de trabajo y que una de esas líneas estratégicas sea la idea y el gran tema, digamos, del fortalecimiento del movimiento, que es de igual importancia para Gaia y para Break Free from Plastic. Entonces, como alianza y como movimiento respectivamente, esa fortaleza es lo que nutre finalmente todos los otros ejes de trabajo, que son los ejes de resistencia, de implementación y de incidencia, ¿cierto?, en políticas públicas. Y esa combinación, creo yo, de resistencia y de creatividad que se despliega de distintas formas a través de estos proyectos, son cuestiones que a nosotros como equipo, desde lo que nos toca hacer a nosotros y nosotras en el equipo de apoyo, ¿cierto?, de Gaia y Break Free,
nos asombran, la verdad, todos los días. La idea de estos espacios de intercambio responde entonces a esa línea estratégica. La naturaleza de estos proyectos es variada y hemos tenido esta suerte, ¿cierto?, de gestionar recursos con el objetivo de que lleguen a los distintos espacios territoriales en los que trabajan las membresías. Y diría yo que es tan variada como los miembros y los lugares donde ustedes despliegan su tarea. Entonces, estamos súper contentos y expectantes para escuchar y aprender de estas experiencias. Ese es el sentido de un espacio de estas características, ¿cierto? Poder conocer lo que hacen otros en diversos territorios y aprender de ello. Y bueno, la verdad es que no quiero dejar pasar el momento para decirles que, que les agradecemos y admiramos lo que hacen con pequeños recursos, poniendo en cada acción mucha seriedad, mucho compromiso y diría que por sobre todo mucho amor y mucha pasión por lo que hacen. Por nuestra parte, como equipo de apoyo en la región, bueno, no me queda más que decirles que continuaremos trabajando en las esferas donde nos ha tocado estar para que estos apoyos ojalá perduren en el tiempo, crezcan en el tiempo y a través de eso el movimiento Basura Cero se siga fortaleciendo en la región, porque el motor fundamental para que eso ocurra son ustedes y nosotros somos simplemente herramientas para que aquello se despliegue de la mejor manera. Así que bueno, muy contenta de estar acá y feliz de estos 90 minutos que nos quedan porque van a ser muy entretenidos y de mucho aprendizaje. Así que eso es por mi parte y un gran abrazo para todas y todos. Gracias, Magda. Eh, es para nosotros un motivo sí de celebración poder apoyar a varias localidades, varias comunidades, varias organizaciones y entonces comencemos por Fundación Apastle. Creo que Paco está por ahí. Te invito a que nos cuentes un poquito más. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, Ok. Bueno, primero pues un saludo a todas, a todos, a todes y demás conceptos desde Apasco, Estado de México, acá en México. Eh, y pues bueno, uno, agradecer la oportunidad para poder eh, conversar un poco respecto al proyecto de la red escolar Basura Cero acá en esta región del país, que es una región altamente impactada en términos ambientales, también sociales, económicos y diría yo hasta culturales. Eh, el contexto general donde se genera el proyecto le llamamos desde la fundación un contexto de crisis civilizatoria, tal cual. Aquí tenemos prácticamente todas las manifestaciones de esta crisis, una crisis ambiental muy profunda, una crisis social asociada a la cuestión económico-laboral que cada vez se va complejizando más, junto con procesos de territorialización. Otro que tiene que ver con la parte política, política desde la institución gubernamental sobre todo, donde eh, el andamiaje jurídico existente permite que estos impactos se sigan exacerbando, ¿no? Y la parte cultural en términos de que ya no es posible, ¿no? El discurso cultural de estas estructuras este, que ya están en una situación de crisis puedan seguir sosteniendo un modelo de desarrollo que ya no corresponde a la realidad que estamos viviendo, que está cada vez siendo más difícil sostenerlo. Entonces, a partir de esto es como la fundación, con todo el equipo, diseñamos toda una serie de estrategias y de acciones que en el caso de las comunidades escolares empezamos a trabajarlas para poder implementarlas. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, lo que les comentaba, ¿no? La red escolar nace a raíz de toda una serie de problemáticas desde 2009, un poquito más atrás, y a partir de esto, el ministerio, ¿no? que se encarga de los temas ambientales y de los recursos naturales en México, autoriza toda una serie de concesiones de minería metálica a corporativos como Holcim, que es de capital suizo, y a Cemex, que es de capital mexicano, sin embargo, pues ya es una cementera de corte global, donde en la región se incineran entre 120,000 y 417,000 toneladas anuales de residuos, de manera indistinta, ¿no? Y sobre todo que estos residuos vienen del sur de los Estados Unidos a través de una serie de tratados comerciales que comienzan en 1994, ¿no? Desde ahí hay como esta diferencia. Y ellos le llaman coprocesamiento, que en realidad pues básicamente es quemar basura, quemar residuos, ¿no? De todo tipo. Aunque dicen que no, la realidad es que sí. Y en el lugar donde estamos, es nombrado como sur del Valle del Mezquital. En este corredor hay 7 cementeras, y además la industria del cemento con sus derivados, la minería, toda la parte del tren logístico, el transporte, los insumos, las bodegas, etcétera, etcétera, son un conglomerado que hace que la región sea caracterizada como una zona de emergencia sanitaria y ambiental, este, donde existen, eh, les dicen rellenos sanitarios, pero pues en realidad son tiraderos a cielo abierto, y esto genera un impacto también muy fuerte a nivel ambiental y a nivel de salud, obviamente hídrico, ecosistémico, por supuesto. Y entonces, es como en este escenario surge la red escolar que busca generar alternativas, gestión comunitaria, una parte que tiene que ver con los hábitos del consumo, el uso de tecnologías de bajo costo, ¿no? O de bajas emisiones, y con una perspectiva ecosocial muy profunda, donde partimos del análisis de lo local, ¿no? Lo relacionamos con lo regional y con lo nacional también y con lo global, ¿no? En términos de lo que implica esta parte de la globalización de la basura y el hiperconsumo. Y a partir de esto es como se va diseñando el proceso, donde esta red escolar que propone la fundación se va acomodando a los planes y programas de estudio actuales de la institución educativa, y eso da una oportunidad de incidir de manera importante en diferentes niveles educativos, desde nivel preescolar hasta inclusive preuniversitario, ¿no? Bachillerato, donde hemos tenido un resultado y una percepción bastante amplia, ¿no? Y el proyecto inclusive demandó más unidades escolares para poderse implementar. La siguiente, por favor. Y bueno, de manera muy rápida, de las etapas y los resultados más importantes, lo primero es que se logró caracterizar en los espacios escolares toda esta parte de los residuos, ¿no? Ubicar todas las dinámicas de consumo, cómo se manejaba la residualidad orgánica, o la fracción orgánica, de dónde venían, por ejemplo, la mayoría de los residuos, quién los introducía, cómo, ¿no? Inclusive la permisibilidad de tener alimentos ultraprocesados con empaques de un solo uso, que esto iba eh, dando pauta a que aumentaran las poblaciones escolares dos fenómenos. Uno, por un lado, el consumo de alimentos ultraprocesados o chatarra, y por otro, este, la generación de residuos al por mayor, ¿no? Donde las unidades escolares básicamente eran clientes de estos centros de emisiones de basura en su origen, eh, y ellos como receptores. Entonces ahí encontramos que la industria refresquera tenía una generación
¿no? Del 45% en estos espacios escolares, 25% de lácteos procesados, 10% de frituras, 5% de envolturas de golosinas o dulces, otro 5% de polímeros como el unicel, otro que tendría que ver con material de papelería, plumas, marcadores, pegamentos y bolsas de un solo uso. Y luego la fracción orgánica que representa un 80% de la generación en o representó un 80% de la generación en los comedores y cooperativas de las escuelas, comedores escolares y cooperativas donde vendían algunos productos donde la fracción orgánica era la que se metía ahí. Este, y otra parte venía de las poblaciones escolares directas, de los alumnos, un 5%, y la otra pues tenía que ver con podas de pasto, árboles, plantas que había por ahí, entre ramas, ¿no? Un 15%. Para que esto funcionara, se tuvieron que crear varios modelos organizativos, varios dispositivos de organización. Un comité de padres y madres de familia para las estrategias de tecnologías de bajo impacto, y el otro que era un representante o es un representante por grupo, dependiendo del grado escolar, que nos permite ir dándole seguimiento a los procesos, incidir en las acciones de sensibilización en la comunidad escolar, pero no solo hacia adentro, sino hacia afuera, y además ir implementando de manera gradual la introducción de utensilios para la comida, que redujeran de manera muy sensible este tipo de residuos, ¿no? También la prohibición de plásticos de un solo uso, de unicel, al interior de los espacios escolares donde tuvimos resultados muy buenos, que ya les estaremos platicando en otros momentos, y que se convirtió en una norma dentro de varios espacios escolares, ¿no? Una norma consensada, una norma construida desde los propios espacios, donde, por cierto, ¿no? La norma institucional no tiene eso como previsto, en su andamiaje jurídico en términos del manejo de residuos. Entonces es ahí como vamos construyendo política pública, pero desde lo público abajo, ¿no? Desde la cuestión de la participación social. Entonces, podemos ir a la siguiente, por favor. Y digamos que digamos que las cuatro cosas estratégicas que hay que destacar, o muy importantes, y esto derivado de todos los procesos de información y de sistematización que tenemos de la experiencia, es que la participación de las comunidades y las infancias y las juventudes eh, genera mayor incidencia. Es decir, cuando sueltas el proceso y lo facilitas desde las comunidades escolares, ¿no? Hay un proceso donde se comprenden más los programas de estudio a través de sus campos de conocimiento, es decir, esto se convierte en una herramienta pedagógica, ¿no? Que al principio se miraba más desde la educación ambiental y al final se relacionó con la parte geográfica, con la parte económica, obviamente desde sus niveles de aprendizaje, con la parte ambiental, con la parte de salud, con la parte inclusive de la planeación de los pequeños espacios, traducida después en cómo puede impactar hacia afuera de manera positiva. Y por otro lado, la demanda de estas poblaciones de tener pequeños dispositivos, ¿no? Donde estuvieran tres criterios. Uno, que estos pequeños dispositivos fueran lugares donde se pudiera depositar los residuos de manera ya clasificada y demás, que fuera accesible, que no fuera de alto volumen, este, y que además facilitara la recolección, ¿no? Este, y estos utensilios, estos botecitos, estos contenedores, pues son fabricados con plástico reciclado, con textiles que se pueden compostear, ¿no? Sobre todo como la parte del algodón, este,
Y a partir de esto surge otro fenómeno, que era un fenómeno que alrededor de la fundación, ¿no? Se han estado activando proyectos de basura cero a nivel comunitario desde la gestión participativa y entonces el proyecto se extiende, ¿no? Justo porque hay padres y madres de familia en los espacios escolares donde van diciendo, oye, aquí hay un proyecto de este tipo, y entonces se empiezan a acercar escuelas de nivel medio superior, escuelas de nivel superior, algunas investigadoras, investigadores de lo que aquí llamamos Secretaría de Ciencias y Tecnología, Humanidades e Innovación, y entonces estos sujetos, ¿no? Que antes eran más bien objetos de estudio, se convierten en sujetos propositivos de los cambios específicos, en este caso de los hábitos relacionados con el consumo, y al mismo tiempo se trasladan estas experiencias a otros espacios. Habíamos proyectado un número determinado de espacios escolares, se duplicó, ¿no? Y de hecho ahí todavía había por ahí en fila, porque están esperando que vayamos a intervenir. Este, y al mismo tiempo se traslada a los espacios de la vida cotidiana, en el caso donde estuvimos a los espacios escolares, a las casas, ¿no? Donde ya se empezaba y se empieza, porque sigue generándose, a seleccionar desde casa, las escuelas empiezan a funcionar como nodos, ¿no? Nodos de recuperación de materiales, nodos de reciclaje, y al mismo tiempo empieza la dinámica de recolección tanto en escuelas como en casa, y sigue funcionando, ¿no? Es algo que no se detuvo, es algo que ya está inserto en la cotidianidad, y al mismo tiempo eh, surge una nueva necesidad, ¿no? A partir de la fracción orgánica, donde un grupo de padres y madres de familia, junto con el doctor Choreño, que anda por acá, y su servidor, empezamos a tomar nota de que los residuos de estiércoles alrededor de los espacios escolares, ¿no? Se gestionaban. Entonces eso es una fuente muy importante de metano, y Eh, se está en este momento diseñando una propuesta para que Paco, dentro de los espacios escolares, sí, si puedes ya ir cerrando, que nos sí, pasamos ya, dos ya, minuticos, porfa. Muchas ya con gracias. esto cierro. Donde en los espacios escolares estamos viendo qué tipo de tecnologías podemos generar, para que se empiece ahora a gestionar el metano como un elemento más de la bioenergía para los espacios de transformación de alimentos. Entonces, como se pueden dar cuenta, y con esto cierro, es un ejercicio muy profundo, muy importante y también participativo, que deja muchas experiencias para otros espacios en otras escalas. Muchas gracias. Súper interesante. Rápidamente yo destacaría aquí, bueno, pues felicitaciones por todo ese trabajo y pues el importante trabajo con escuelas, lo que ustedes hacen de levantar datos duros, caracterizando los residuos y cómo eso se desdobla en otras conexiones hasta con la parte alimentar, las marcas, los tipos de plástico. Y ahí también ya se empieza a involucrar con estos datos y con estas campañas a la comunidad fuera de la escuela, a las familias, a los padres y también hacer el cambio de el plástico de uso único y cómo este poder de transformación va cambiando no solamente la cuestión de los residuos que comenzó por ahí, sino va transformando y se va replicando en otras escuelas. Eso también es súper interesante como una comunidad involucrada y entusiasmada puede hacer transformaciones y que no siempre es algo como aburrido o como que da mucho trabajo, sino que las personas están súper interesadas en participar. Entonces, eso creo que también es otro resultado que vale la pena destacar aquí. Muchas gracias, Paco. Y ahora entonces invitamos a Basura Cero Nicaragua con su proyecto Taller Ecológico Juventud Nicaragua. Bueno, muchas gracias. Primeramente, buenas tardes. Mi nombre es Maciel Nicolás y en esta tarde vengo a hablar sobre lo que es el Taller Ecológico Juventud Basura Cero Nicaragua. Si me permite la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, estaré hablando un poquito de la historia. El taller ecológico, sobre el taller ecológico Juventud. Desde el mes de julio del año 2023, el Ministerio del Interior aquí en Nicaragua canceló lo que es la personería jurídica de jóvenes ambientalistas. ¿Qué era jóvenes ambientalistas? El grupo de jóvenes que estaba a cargo antes del año 2023. Esto generó una situación bastante complicada entre los jóvenes que eran voluntarios, algunos se retiraron, algunos quedaron en exilio, otros solo se desintegraron por parte del equipo técnico. Muchas personas tenían paranoia o el simple miedo de estar dentro de un grupo de jóvenes como voluntariado. Pero paralelamente a esto también se surgió el interés de los jóvenes para mantener un punto de referencia para jóvenes, para todo lo que tenga que ver con temas de lo que es el medio ambiente. Y el apoyo que nos ha brindado Gaia y Break Free from Plastic ha contribuido sustancialmente, y principalmente por medio del taller ecológico nicaragüense, que es el que estamos analizando ahorita. Es que este contribuyó a la existencia de una red de voluntariado identificados como Ecojuventud, el cual en este año yo soy la que lleva la que está a cargo de esta comunidad de jóvenes. Y por medio de este proyecto se ha desarrollado dos encuentros, cuales estaré hablando un poquito más adelante. También se ha desarrollado un plan de capacitación a lo interno de la red. También se ha desarrollado actividades de parte externa con los integrantes de la red, los cuales capacitaban a otros jóvenes dentro del sector de educación en el país, muchas veces del sector primaria o mayormente el sector secundaria y universidad. También se ha desarrollado, como se viene mostrando en la imagen de en medio. Esa fue una de las intervenciones que nosotros tuvimos con uno de los colegios que también son parte de esta red. También se desarrolló el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las famosas TIC, y los podemos ver aquí en el primer en la primera imagen, el cual nosotros, como miembros de esta organización, tuvimos la oportunidad de recibir un taller de fotografía, el cual nos ayudó a utilizar un elemento bastante básico, tanto en la juventud como a personas mayores, como es el celular. Y también nos ayudó a lo que es la implementación y la intervención en las redes sociales, tanto creando comentarios como sabiendo qué tenemos que publicar. Si me puede ayudar con la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los resultados principales que nosotros podemos obtener de esto? Bueno, principalmente nosotros tenemos lo que es el plan de educación. Como venía mencionando anteriormente, nosotros creamos lo que fue un ciclo de conferencias sobre la contaminación de los plásticos en la salud humana y los ecosistemas. Nosotros lo hicimos usando un método de educación de los centros de estudios como primaria, secundaria y universidad, así como lo venía mencionando antes, y aquí tenemos otro ejemplo, una intervención que nosotros tuvimos a una universidad a la cual nosotros fuimos, y estos integrantes que estuvieron pudieron, pudieron nutrirse de toda la información que nosotros les estábamos compartiendo. La actividad se efectuó no solo en esta universidad, sino en 7 colegios y universidades, dejando un impacto aproximado de unas 420 personas capacitadas, y no solo en las universidades, sino que también se implementó en Los Velázquez, una pequeña comunidad ubicada en el municipio de San Rafael del Sur, del departamento de Managua, en el cual se logró capacitar a 32 personas. También tenemos otro de los resultados, que es la participación de la red de Ecojuventud, representando a Nicaragua en el segundo muestreo internacional de macrobasura en Playas de Arena, el cual lo podemos ver un ejemplo aquí en la segunda foto que se está mostrando. Esta invitación fue realizada por el programa de Ciencias Participativas Científicos de la Basura, el cual fue organizado por la Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Chile. La invitación fue más que todo un reencuentro,
ya que a eso del año 2017 Nicaragua fue activa con Científicos de la Basura, una organización que cabe recalcar que fue una invitación, un conecte de Gaia. Los jóvenes que fueron capacitados para esta actividad fueron 19, pero fueron 8 los jóvenes que nos estuvieron acompañando, los que participamos y nos nutrimos de lo que fue la actividad el día 25 y el día 26 de diciembre del año 2020. También tenemos como resultado el encuentro trinacional Ecojuventud Basura Cero, como se viene analizando aquí en la tercera foto. Esta fue una iniciativa impulsada por los países vecinos, ¿cuáles son? Costa Rica, Nicaragua y Honduras, en coordinación con la Alianza Global para las Alternativas a la Incineración Gaia, apoyado también por Global Green Grant Funds, y el objetivo principal de este fue no solo asistir a la actividad, sino generar un espacio de intercambio, no solo entre las personas de un país, porque tenemos que tener en claro que la situación de los países son distintas. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear este espacio de intercambio de experiencia y reflexión para que los jóvenes de estos 3 países pudieran compartir su experiencia. Y además de estas 3 actividades, no queríamos dejar de lado, y dejé otra imagen por aquí, que es el apoyo que nosotros tenemos como juventud, como miembros de la red Ecojuventud junto con los colegios, el cual fue en un río de el municipio de San Rafael, en Río Jesús. Si por favor me puede poner la otra diapositiva también. Parece que por cuestiones técnicas la perdimos en la última diapositiva. Eh, Esperamos que pueda volver. Y antes de dar paso al siguiente expositor, pues es emocionante ver cómo estos jóvenes con toda esa fuerza y toda esa energía consiguen... ¿Aló? ¿Volviste? Sí, sí, Ay, súper aquí bien. estoy. Sí, Listo. sí. Ok. Listo. Ok. Entonces puedes Sí, continuar para sí. cerrar. Solo, Gracias. Puedes si me- continuar. sí, claro. ¿Maciel? Maciel. Sí, sí, ya. Ah, ok. Bueno, otra cosa, antes de terminar, otras cosas importantes que voy a destacar, es, como venía mencionando al inicio, a pesar de todas las adversidades que pasamos como país, que pasamos como miembros del Red Ecojuventud, es que a pesar de todos los tropiezos que se ha pasado en este país, logramos tener a partir de los fondos PSF 2024 una red de apoyo. Pudimos tener lo que fue el apoyo incondicional de lo que fue Gaia, lo que fueron estos fondos, para fortalecer al voluntariado de la juventud de aquí en Nicaragua, ya que a pesar de todo lo que ha pasado, ellos siguen al pie, siguen tratando de involucrarse en lo que es el voluntariado y pues en todo lo que tenga que ver con cosas. También otras cosas que quería mencionar es la continuidad en la atención a la red de educación ambiental, que en este caso, que en esta red tenemos lo que son 11 centros de estudio a nivel de secundaria, algunos incluyendo primaria, y 5 universidades, los cuales son los docentes que iniciaron a apropiarse del espacio. También tenemos lo que son los construidos acuerdos de intercambio binacionales entre juventud, el voluntariado en temas de basura cero. Como venía mencionando, la juventud aquí está muy interesada en lo que es basura cero, en lo que es el interesarse en cómo podemos nosotros ayudar al medio ambiente, porque sabemos de que al final la juventud es la voz más fuerte hoy en día, es lo que más podemos hacer por el ambiente.
Y antes de despedirme, quería darle las gracias a Gaia y quería darle las gracias a Break Free from Plastic por darnos la oportunidad, por aceptarnos en su organización y por apoyarnos, no solo de manera económica como cualquiera podría decir, sino que siempre están pendientes de nosotros y pedirle que pues, no nos dejen de lado, porque como venía mencionando, aquí la juventud está muy animada y estamos muy dispuestos a seguir participando en todo lo que se nos permita. Muchas gracias. Ujú. Excelente, Maciel. Muchas gracias a ustedes por toda esa potencia, toda esa fuerza, esa resistencia, resiliencia, que continúen así y para nosotros es una gran alegría poderlos estar acompañando y de cierta manera apoyando. Entonces pueden continuar contando con nosotros y con nuestros miembros porque Gaia pues es una suma de organizaciones, somos varios. Entonces felicitaciones y que sigan así de fuertes y animados. Ahora continuamos entonces con el proyecto de Barranquilla más 20 que se llama Desplastificando Vidas y está siendo implementado en Colombia y Ecuador. Alejo, gracias. No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero me escuchen, por favor. Espero se escuche muy bien. Gracias, Felipe. Gracias al equipo de Gaia y a Breakthrough from Plastic por organizar el webinar del día de hoy. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Alejandro Luque. Estoy aquí en Ecuador. Bueno, pues más que nada, la fundación, o desde la Fundación Barranquilla Más 20, estamos muy felices de presentarles lo del día de hoy. Les comentamos que eh, hemos, pues, perdón, me salió aquí una notificación, permítanme un momento, ahora sí, listo. Eh, hace poquito tuvimos otros encuentros, entonces la presentación ha quedado un poco desactualizada y va a seguir quedando desactualizada porque seguimos aún trabajando. Hay cosas que han salido, que estaban en la planificación, hay cosas que se aumentaron en la planificación porque vimos que la acogida era bastante grande. Entonces, bueno, sin más que decirles, este es un proyecto binacional. Queremos estirar lo más que se pueda esta colaboración y sobre todo llegar a estos territorios donde por lo general no llega tanto esta información. Así que si nos pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Eh, para comentarles acerca de los resultados y acerca de qué es lo que nos ocupamos nosotros. Bueno, como ustedes pueden ver en las imágenes, la idea de Desplastificando Vida surge como una iniciativa para democratizar aquella información que queda muy científica. Nosotros nos estamos ocupando, y bueno, como nuestro lema lo dice, es por una plasticonciencia de cero desechos. ¿Y qué envuelve esta plasticonciencia de cero desechos tanto en Colombia o en Ecuador? Es ver de qué manera nosotros ya podemos eh, implementar o tomando esta movilización de ambos países con la creación de las políticas públicas de reducción de plásticos de un solo uso que hay vigentes en estos dos países y ver de qué manera nosotros ya lo aterrizamos y democratizamos no solo la información de las prohibiciones, sino también el por qué, cómo hacemos esa interrelación entre biodiversidad y plásticos para que quede eh, esa sinergia perfecta, cómo nosotros debemos hacer ese trabajo con químicos de todo el ciclo de vida de plásticos y demás, que todos esos temas de afectaciones a la biodiversidad. Y por eso es que nosotros queríamos, cuando nosotros hablamos de democratización, es llegar a esos grupos que no por lo general hablan o tienen estas discusiones acerca de estos temas, ¿no? Por lo general con recicladores de base, con mujeres, con juventudes, con pueblos indígenas, afrodescendientes, pues hicimos varias actividades dentro de la planificación que tenemos, ¿no? Porque lo que uno de los objetivos que busca también Desplastificando Vidas es ser esa plataforma multiactor donde nosotros no solo veamos esta conexión con el mundo de los acuerdos ambientales multilaterales, sino es decir, ya escuchar directamente a aquellos recuperadores de oficio, recicladores de base, etcétera, que están trabajando en campo. Por favor, me pueden ayudar con la siguiente. Como ven ahí en las imágenes, hicimos varios encuentros. Con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, un poco para irles comentando acerca de qué es lo que íbamos o qué es lo que hemos ido haciendo, ¿no?
Nosotros desde Barranquilla y Guayaquil, como somos ciudades costeras, lo que queríamos es aumentar esta resiliencia de las comunidades costeras frente a la contaminación por plásticos en la biodiversidad, y por eso es que nosotros comenzamos por instituciones públicas educativas, sobre todo en Barranquilla y Puerto Colombia. Las instituciones públicas educativas fueron las que abrieron más sus puertas aquí. Trabajamos con 15, donde a más de 3.000 estudiantes entre las edades de 8 años hasta los 17 años pudieron estar recibiendo estos contenidos que nosotros estuvimos viendo pues con un folleto, con una información interactiva sobre estas prohibiciones, las afectaciones a la salud, ¿no? Sobre todo, de qué manera podemos transicionar en esos consumos y alternativas sostenibles. Así también hicimos fortalecimiento de capacidades técnicas. Nosotros nos enfocamos mucho en los recicladores de base. Aquí en Ecuador hay asociaciones que regularizan y lo formalizan, por ejemplo, iniciativas privadas como públicas, bueno, no públicas, perdón, privadas, de tanto empresas privadas a través de sus, entre comillas, llamemos programas de responsabilidad social, como aquellos que se autoorganizan, ¿no? Entre ellos, entre Colombia y Ecuador, hicimos a 60 recicladores de base. En Colombia en Barranquilla tuvimos un taller con aquellos recicladores de base. En Guayaquil tuvimos un evento donde entregamos equipamiento a esos recicladores de base. Asimismo, sobre la sensibilización a escuelas, más o menos entre 4.700 y 5.000 estudiantes recibieron información, esta democratización de la información de esos acuerdos ambientales multilaterales, esas movilizaciones globales del Tratado de Plásticos, marcos internacionales, con ese porqué de las leyes nacionales sobre el Tratado de Alta Mar, el Tratado Futuro o Tratado Global de Plásticos que esperemos tener para fines de este año, y el Marco Global de Biodiversidad común en Montreal. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, y pues claro, varias de las cosas a destacar, y entre esas se nos escapa también las mesas multiactor que tuvimos en Barranquilla. Ya tuvimos la primera mesa multiactor de las dos que vamos a tener en Guayaquil. Aún se sigue construyendo. La idea es tener esta sinergia con aquellos actores que han estado en la construcción de esas políticas, y bueno, por diversas razones aún se sigue construyendo, pero hay mucho interés. Hemos despertado también interés, sobre todo de muchos medios de comunicación, de aquellas personas creadoras de comunicación tanto en Guayaquil como en Colombia, que han buscado replicar este mensaje, porque no muchos habían escuchado de este tratado de plásticos que se busca. Y pues claro, varias de las cosas de nuevo a destacar son esos roles que hemos tratado de empoderar, ¿no? Ese liderazgo de mujeres y juventudes de comunidades costeras, como lo comentaba hace un rato, porque estamos tratando también de ver de qué manera aquellas comunidades que son las más vulnerables y que tienen la mayor cantidad de residuos plásticos de un solo uso en su día a día puedan generar estas alternativas, o bueno, generar estas prácticas para evitar que lleguen a aquellos lugares, ¿no? Asimismo, a través de diferentes tácticas, por ejemplo, en las charlas que hemos tenido en instituciones educativas, hemos tenido trivias donde se han ganado ciertos, eh, eh, digámosle, premios los estudiantes para incentivar ese estudio, o bueno, más que nada esa participación junto con los folletos que se llevan a sus casas. Y asimismo, como les comentaba, ese trabajo que veníamos haciendo con líderes comunitarios, organizaciones ambientales locales, que tuvimos varias, aquí también en Guayaquil también hemos tenido con varias, y la idea es seguir ampliando, ¿no? Y pues claro, al final el mensaje con el que queremos terminar es que esa reducción de plástico, como les decía al principio, porque tuvimos el lanzamiento de la iniciativa en COP16 junto con el resto de organizaciones, es también entender cómo ese marco de biodiversidad en una de sus metas, que es contra la contaminación, puede pues ser parte de nuestra lucha contra la contaminación y defensa de nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, como la ciénaga, manglares, playas, así mismo como las cuencas de los ríos, que en Guayaquil, por ejemplo, tenemos las comunidades que viven justo en los pies de ríos, que pues desgraciadamente se ven obligados a botar sus residuos y desechos a los cuerpos hídricos. Entonces eso,
Eso es lo que, en lo que estamos. Muchísimas gracias de nuevo al equipo de Gaia, al equipo de Break Free from Plastic, que nos ha apoyado con esto y la idea es seguir. Como ven, vengo acá con el fondo que nos ha acompañado en varios de estos temas. María Esther nos pudo acompañar también de Break Free from Plastic y de Gaia en uno de los webinars que tuvimos cerca en el pico 89, pues asistentes de todas partes de la región con intervención del presidente del Comité de Negociación de Plásticos, entonces, y de varios actores gubernamentales de Chile y de Colombia. Entonces, fue un gusto también contar con estos actores gubernamentales para democratizar esta información con jóvenes. Eso, muchísimas gracias, Felipe, te devuelvo el micrófono y a seguir para adelante. Gracias a ti, Alejandro, y gracias también pues a Barranquilla Más 20 y este proyecto súper interesante porque además de ser en dos países, pues son ciudades costeras que también pues pueden compartir ciertas realidades y un proyecto así pues piloto puede también ser bastante replicable. Lo que vemos en general es que todavía hay mucha desinformación y falta de información y las escuelas pues son ese semillero. Entonces, súper importante trabajar y cómo eso se vincula con otros ámbitos, como tú lo decías, con actores importantes que ya son tomadores de decisión de ambos países. Entonces, qué chévere. Y continuamos ahora con el Instituto de Derecho Colectivo. Entonces, aquí les recordamos a todas y todos que tenemos interpretación. Hasta ahora fue en español, pero esta parte va a ser en portugués, entonces ahí para que tengan cuidado con eso. El proyecto se llama Catadores por Menos Plástico Brasil. Bienvenida, Tatiana. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Agradecemos também o apoio do GAI, do Break Free from Plastic. Temos muito orgulho de integrar. O projeto Catadores por Menos Plástico teve o apoio da UF, né, Universidade Federal, do Brasil, o departamento que também é voltado para isso, e teve como foco, né? Pode passar, Felipe, por favor. Teve como foco inicial a proposta de abordar o impacto do plástico no trabalho dos catadores de materiais recicláveis no estado do Rio e o desafio provocado pela alta prevalência de plásticos de baixa reciclabilidade. A gente está entendendo aqui o plástico de baixa reciclabilidade não apenas por questões técnicas da reciclabilidade, como também por ausência ou um mercado de coleta seletiva, né, de reciclabilidade de baixa venda, né, de baixo valor, o que impacta no trabalho diretamente das cooperativas, uma vez que elas possuem o trabalho de triagem, né, no recebimento do material, porém não oferem receita, né, na venda desse material. Então, esses resíduos, né, aumentam significativamente o esforço dos catadores e não tem ali, apesar da previsão na legislação brasileira, né, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, da inclusão dos catadores, da obrigatoriedade da logística reversa das embalagens em geral, o que a gente observou nesta pesquisa, que incluiu 20 cooperativas no estado do Rio de Janeiro, né, foi um esforço bastante expressivo, que dentro dessa pesquisa a gente observou que essa remuneração e que essa destinação de forma correta desse plástico, não só plástico de uso único, né, o que majoritariamente a gente tem como foco, né, da baixa reciclabilidade, mas não só. Isso também impacta, consequentemente, nos catadores, no maquinário das cooperativas, né? Muitos plásticos, eles têm aí, né? Podem parar um equipamento, né? Podem impactar também outras esferas do trabalho da cooperativa, é, para além também do impacto na saúde dos cooperados nessa triagem excessiva, né, da quantidade de plástico que chega para o trabalho, né? Então, os principais motivos que a gente busca, né, que a gente foi até essa pesquisa, é ter um mapeamento, né, ter dados. O Brasil
acredito, né, que como muitos países latino-americanos é muito muito aquém da produção de dados, né, com confiabilidade, a produção dessas informações com maior transparência, enfim. Então, essa pesquisa teve foco também da geração com metodologia, né, da geração dessas informações. A gente observou também uma falta de conscientização e falta de políticas públicas efetivas para o impacto do plástico. Então, essa ida às cooperativas, essa sensibilização dos atores da ponta também teve o objetivo de mobilizá-los também para essas questões. E uma observação da ineficiência do próprio sistema de gestão de resíduos, uma vez que existe a obrigação na legislação, entretanto, a gente não observa isso na ponta, né? Pode passar, por favor. Como os resultados principais, né? O engajamento de 20 cooperativas e seus catadores nessa produção de dados. A gente teve pesquisadores em campo, né? A gente fez a graviometria desse material, então a gente observou o material que chegava para as cooperativas, ou seja, o maior volume, e analisou também os rejeitos desse dia de trabalho, né? Então a gente teve a oportunidade de observar o percentual de plástico que estava nessa chegada e também o percentual de plástico que era destinado para rejeito. A gente, a partir dessa metodologia, né, a gente observa que 16% de todo o resíduo que chegava para a cooperativa era composto pelo resíduo plástico. Entretanto, 64% do rejeito, né, era composto por resíduos plásticos. Consequentemente, a entrada de plástico, né, não era significativa frente a outros resíduos, né, plástico, papelão, vidro, metal. Entretanto, se a gente analisar o rejeito, ou seja, aquilo que não era aproveitado economicamente pela cooperativa, tinha esse salto exponencial, né, de 64%. Então, isso também isso é um indicativo que o plástico ele tem um impacto. Tem o trabalho de triagem, mas ele impacta na diminuição da renda, porque o tempo que essas cooperativas estão fazendo essa triagem, elas poderiam estar aumentando o volume de outros resíduos, né, com maior, né, com maior valor de venda de mercado, enfim. E, entretanto, por chegar, né, pela coleta seletiva do município, eles não têm como aumentar a receita, né, vender esse produto para fazer a destinação de forma ambientalmente adequada pela baixa reciclabilidade, ou seja, por não ter mercado ou por não ter efetivamente a possibilidade de reciclagem. Observamos também nessa análise, nessa pesquisa, em muitas embalagens, a ausência de informação sobre a reciclabilidade de resíduos. O Brasil possui uma legislação protetiva do consumidor muito avançada, né? O nosso CDC tem obrigações de comunicação, obrigações de informação nas embalagens, mas apesar disso, a gente, na análise, né, na análise das embalagens que chegam para a cooperativa, a gente observou muita ausência de informação, seja o símbolo, né, a ausência do símbolo, seja propriamente a indicação de reciclabilidade, a dificuldade, né, de identificar que tipo de plástico, enfim, né, em muitas embalagens, essa ausência de informação o que impacta também na própria destinação desse resíduo para separação, né, para segregação ali dos tipos de plástico, tipos de resíduo, como também na origem, né, na geração desse resíduo na casa das pessoas, como eles também têm essa dificuldade da destinação, uma vez que falta em muitas embalagens essa informação mais qualitativa. Pode passar, Felipe, por favor.
3 minutos. A gente trouxe algumas fotos, né, dessa metodologia, a forma como foi feita a pesagem dos resíduos, a forma como foi separado, né, para conseguir fazer essa análise, os tipos de plástico, né, dos inúmeros tipos de plástico que estão no nosso dia a dia, em casa, enfim, né? A gente tem que lembrar que essas cooperativas majoritariamente recebem a embalagem pós-consumo, ou seja, são embalagens que são adquiridas, né, no mercado comum de consumo, e a grande variedade, né? E também o que demonstra também uma forma complexa dessa destinação de venda desse resíduo e de destinação ambientalmente adequada, como exige a legislação. Pode passar, Felipe. A gente destaca, né, a partir desse estudo, esse estudo ele foi finalizado em dezembro de 2024, então a gente tem aí um, um, um período, né, um período de análise, um período de sensibilização necessária também dos catadores, uma vez que determinados plásticos têm uma maior tem uma maior valorização no mercado, né, como PET, enfim, e quando a gente fala, olha, o plástico, ele não é só o PET, né? A gente também tem uma necessidade de sensibilização desses catadores para esse olhar, né, do impacto da baixa reciclabilidade de grande parte dos plásticos que chegam para eles, né? A gente destaca também, né, a ausência de transparência dos dados, né? Essa ausência de transparência tanto de dados públicos como também dos dados da logística reversa das empresas que colocam embalagens plásticas comercializam, né, embalagens plásticas no Brasil. E aí, especificamente no estado do Rio de Janeiro, que foi o estado que a gente fez a pesquisa, o levantamento, ele possui uma legislação um pouco mais rigorosa do que a política nacional, o que, em tese, aumentaria a possibilidade, né, de acompanhamento, de fiscalização e de redução, né, do uso desse tipo de plástico de baixa reciclabilidade. Só que, apesar da legislação, a gente continua observando uma baixa transparência e uma baixa fiscalização estatal para a concretização, tanto da política nacional, né, e aí olhando especificamente para o estado do Rio de Janeiro, como também da lei estadual específica, né, para a logística reversa de embalagens. O que a gente também observa a partir dessa análise, a partir dessa sensibilização que a gente tem feito com outros parceiros, com as cooperativas, com os catadores, é uma baixa responsabilização das empresas que são obrigados, pela logística reversa, a remunerarem essas cooperativas pelo serviço ambiental prestado, né? Uma vez que não é apenas o pagamento pelo peso do resíduo, né, pelo peso do plástico, mas sim pelo serviço ambiental que estas cooperativas executam diariamente, né? A logística reversa na legislação nacional, ela prevê esse sistema, ela prevê a responsabilidade, né, do poluidor pagador, a responsabilidade das empresas que colocam, né, que oferem lucro colocando essas embalagens, que a partir do momento, né, que a gente tem uma melhoria da fiscalização, um aumento da transparência, elas podem ser instadas a alterar, a trocar, inclusive, né, o tipo de embalagem que utilizam na venda dos seus produtos, utilizando resíduos que tenham concreta reciclabilidade, ou seja, né, sabemos, né, o plástico que tem desculpe, o vidro que tem uma reciclabilidade muito mais eficiente para o meio ambiente, apesar de oferecer também os seus desafios e outros tipos de resíduos, ao invés de plásticos que não tenham aí, que impactam o meio ambiente, que impactam também na remuneração das cooperativas. Então, essa pesquisa ela está disponível no nosso site, né? Assim como a metodologia utilizada, assim como os dados que foram levantados, e a gente tem aí um desafio para tentar avançar na política, na política de redução de plásticos de baixa reciclabilidade e também da remuneração adequada
para essas cooperativas, para esses catadores que trabalham com esse material, se expondo, né, se expondo em saúde, se expondo a sua estrutura, né, da cooperativa, o maquinário, e sem ter aí a recuperação, né, a recuperação não só do produto, como também do trabalho empregado nessa atividade. Então, devolvo para você, Felipe. Deixo aqui o Instituto de Direito Coletivo à disposição, caso tenham algum questionamento sobre a pesquisa, caso queiram também nos acompanhar nesse trabalho de redução, né, do plástico de baixa reciclabilidade e também de valorização do trabalho dos catadores. Muito obrigada. Muchas gracias, Tatiana. Excelente proyecto, excelentes resultados. Ellos tienen un informe súper completo en portugués y la idea es incidir con esos datos porque esa producción de datos hace mucha falta. Existe un vacío ahí sobre qué es lo que pasa y sobre entonces todos estos plásticos que nosotros como ciudadanos, la población cree que está haciendo su parte, que se está mandándolos para reciclaje y que por lo menos eso se va a rescatar, pero acaba saliendo más de la mitad, 64% de aquello que es el rechazo de las cooperativas. Son plásticos y sería ese 64% que también pues sería incinerado si es el caso de que haya pues esta amenaza también. Entonces, vean que nos dicen que son reciclables, pero no son efectivamente reciclados y no es porque no exista el trabajo de los recicladores, sino porque no hay mercado, las tecnologías, una serie de dificultades que hacen con que este material no sea efectivamente reciclado y que acaba en el medio ambiente. Entonces, todos estos datos también cómo podemos activar los instrumentos políticos, o sea, las leyes del derecho del consumidor, para que también se cobren las leyes de las legislaciones de gestión de residuos y la logística reversa que responsabiliza a los productores y cómo ellos son responsables por lo que colocan en el mercado y que efectivamente tenga esa ruta para la que fueron concebidos, entre aspas, entre comillas, que serían reciclables, pero no lo son. Entonces ahí pues esta investigación nos muestra claramente ese mito del reciclaje, porque los plásticos nos dicen que son reciclables, pero no son efectivamente reciclados, y todo el trabajo extra que eso conlleva a los recicladores que primero no están recibiendo por todo el trabajo que hacen efectivo, y además esto es sobrecarga para al final gastar más incluso en transporte y otra serie de emisiones. Entonces, muchas gracias por todo ese trabajo espectacular y ahora continuamos entonces con Apoena Socioambiental y la voz de la mujer recicladora. Muchas gracias, Diana. Olá, boa noite a todas e todos. Eu me chamo Dayana, faço parte da Poena Socioambiental e hoje à noite também participa comigo a Ana. Peraí. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Ana Carolina, sou uma das consultoras da Poena e atuei no projeto A Voz da Mulher Catadora como uma das instrutoras dos encontros formativos realizados durante o projeto. Eu tinha me afogado antes e aí agora voltou. Depois da tosse, pode passar, Felipe. Pode passar o próximo. Então, a Voz da Mulher Catadora é um projeto que nós temos há alguns anos aqui com as catadoras recicladoras, né? Nós fizemos algumas edições anteriores, então essa é a terceira edição. Nós já tínhamos feito com mulheres de outras cidades, incluindo a cidade de Canoas. Então, dessa vez, né, foi na cidade de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, Brasil. Em cooperativas, foram convidadas 8 cooperativas da cidade, sendo que 4 delas, no ano passado, foram atingidas duramente pela enchente. Então, nós já temos um trabalho aqui com eles de 3 anos de educação ambiental,
mas nós não tínhamos mais feito nenhum trabalho com as lideranças femininas. E nas cooperativas aqui da região, a maioria das trabalhadoras são mulheres e elas trabalham nas lideranças das cooperativas. Isso foi algo que começou na primeira edição do projeto, onde elas não, que foi em 2015, onde elas não assumiam esse espaço de liderança. Então, nós fizemos a primeira edição, depois 2019, e agora, então, em 2024, 25. Nós abrimos essa chamada, então, para as 8 cooperativas serem beneficiadas, as 4 bem atingidas, mas as outras 4 que ficaram durante os meses da enchente, atendendo a cidade de Canoas, fazendo a coleta seletiva e a triagem. E era um desejo delas dar seguimento nessa formação, quem já tinha feito anteriormente, mas quem não tinha feito, ouvia as outras colegas falar sobre a formação e queria muito ter uma formação voltada para lideranças femininas. Então, nós trouxemos as temáticas de trabalho sobre lideranças femininas, o trabalho de gestão de resíduos, né, para resíduo zero, sobre as ações climáticas, comunicação, finanças, né, tanto da cooperativa quanto pessoais, cooperativismo, e outras que elas nos trouxeram, então, de sugestões. Ana e eu dividimos as formações, né, e participaram, a ideia, né, de participação era formar 30 lideranças femininas, então, da cidade de Canoas. Alguma coisa, Ana, que tu queira complementar? Acho importante ressaltar, então, que o momento em que a gente inicia essas formações é um momento de retomada de trabalho. Então, ali Sim. em Canoas, né, a gente teve boa parte do estado, mais de 90% do estado atingido, ou o município todo atingido pela enchente, ou parcialmente. No caso de Canoas, foi parcialmente, mas a gente teve ali uma questão com as cooperativas, que foi que 4 delas tiveram que interromper suas operações por uma parte do tempo ali, e isso acabou afetando indiretamente as outras 4 cooperativas que tiveram que abraçar esse trabalho, né? Mas mesmo assim, então a formação, o projeto A Voz da Catadora surge no momento de retomada de ações. E dessas lideranças femininas, 27 das participantes estavam cursando pela primeira vez. Algumas já faziam parte, né, de equipes das cooperativas, já trabalhavam nas cooperativas há mais tempo, mas algumas tinham começado há menos de 6 meses na cooperativa. Então, estavam começando num momento bem turbulento, mas também participaram das formações. Nós, para realizarmos as formações, fizemos a parceria com a Universidade La Salle, que é a universidade que fica na cidade de Canoas, e que nós já temos uma parceria com a incubadora técnico-social dessa universidade já de alguns anos também. Pode passar, Felipe. Então, né, nós colocamos aqui os resultados a partir dos objetivos que nós havíamos construído, né, na ideia do projeto. Então, nós construímos 4 objetivos. O primeiro foi formar 30 lideranças. Então, nós fizemos o convite presencial, nós visitamos as 8 cooperativas, falamos com as mulheres, principalmente da triagem, né, que é onde elas estão em maior número, e recebemos 47 inscrições. Porém, assim, com o passar do tempo, a gente sabe que, né, que pelas questões do trabalho, enfim, mesmo que as cooperativas liberassem elas, ficamos em 34 mulheres. Então, dessas, 27 realizaram pela primeira vez a formação e as demais, né, as outras 7, elas já haviam feito anteriormente as outras edições, né? A primeira etapa foi fazer os encontros, então nós fizemos 7 encontros com temas esses transversais, né? Totalizando 21 horas no período de setembro até dezembro de 2024. Aí nós demos aquela parada ali de intervalo de final de ano. Nós retomamos, então, ali em 2025, com uma outra temática de construção de planos de comunicação. Então, as cooperativas ali de Canoas, principalmente, elas têm as redes sociais já como uma ferramenta não só para entretenimento, mas também para divulgação do seu próprio trabalho e para orientação, então, dos seus seguidores. Então, além de usar o Instagram, que é a principal rede utilizada, eles usam também outras plataformas, outras redes sociais para orientar. Então, eles começaram a desenvolver um plano de comunicação com estratégias, né, de que assuntos eles podem abordar
e como abordar esses assuntos de uma forma que melhore a qualidade do trabalho deles, né? Seja pela quantidade de resíduos que chega e pela qualidade dos resíduos que estão chegando. Então, as 8 cooperativas, cada uma delas tem a sua própria rede social, tem também o seu próprio plano de comunicação e seguem pós-formação, né, pós-projeto A Voz das Catadoras, seguem publicando conteúdos ali nas suas páginas. E essa parte de comunicação foi algo que elas haviam nos solicitado, porque a gente sabe que esses grupos populares precisam cada vez mais estarem assim, né, sendo vistos pela comunidade. A rede social tem esse potencial, porque a gente tem aqui na região metropolitana um movimento bem forte de privatização do trabalho que é realizado pelas cooperativas. Então, assim, a gente estava assistindo anteriormente ali a apresentação, e é isso, nós precisamos avançar na prestação, no pagamento pelos serviços prestados, né, na triagem principalmente, mas a gente está percebendo aqui na região metropolitana um retrocesso de uma passagem desses contratos para a empresa privada. Então, isso também foi uma maneira de nós falar, primeiramente, ali na formação, trazer argumentos, assuntos, né, principalmente ali sobre o trabalho dela, sobre essa organização, sobre resíduo zero, sobre as ações climáticas, a importância do trabalho, elas sempre lembrarem isso, principalmente para o grupo, né, como multiplicadoras, do quanto que o trabalho delas é importante, mas também trazer a comunidade cada vez mais próxima e levando esse conhecimento para que as comunidades também no entorno saibam que são cooperativas que fazem o trabalho, e principalmente formada por mulheres. Eu acabei de chegar de uma palestra, por isso que eu estava com a câmera fechada, porque nessa palestra que eu fui de alunos do Instituto Federal de Canoas mesmo, eu pedi para eles levantarem a mão quem sabia que eram cooperativas de catadoras que faziam a coleta seletiva na cidade de Canoas. E 90% ergueram a mão que não sabiam. Eles achavam que era uma empresa privada, uma iniciativa privada. Só que, então, essa é a questão, né? Cada vez mais elas usarem essa ferramenta, né? Com conteúdos, enfim, que engajem, mas tragam o trabalho delas, enfim, para as pessoas saberem que elas existem, né? E a gente conseguir, de alguma maneira, trazer sempre esse apoio da comunidade ao trabalho que elas já realizam. Acho que isso, né, Ana? Isso. Pode passar. O nosso terceiro objetivo também era trazer essa temática de ações climáticas e também um pouco mais de conteúdo sobre resíduo zero, principalmente falando sobre o que aconteceu no ano passado, né, na questão da enchente, mas também que elas pudessem se empoderar em relação ao conhecimento do seu trabalho, sobre os conceitos de resíduo zero e também sobre ações climáticas e levar isso para outros espaços de aprendizagem e educação da cidade de Canoas. Então, elas também realizaram palestras em escolas, a partir também dos grupos de educação ambiental, e em setembro de 2025 a gente tem um seminário que a gente vai realizar em parceria com a Universidade La Salle para falar sobre essas temáticas, né? Tanto de resíduo zero quanto de ações climáticas, trazendo a importância das cooperativas e com elas falando, né, com essa organização dessas mulheres na apresentação, falando da importância da reciclagem do trabalho das cooperativas. E essa palestra vai ser também realizada, e a participação do seminário, elas vão construir conosco todo o cronograma, né, toda a programação deste seminário. Todas elas têm esse plano de ação, e ele foi justamente voltado para além da metodologia de ser, né, com o assunto de ação resíduo zero e ações climáticas, mas principalmente na metodologia de construção de plano de ação e de projetos que elas pudessem conhecer a metodologia e aplicar em outras propostas que elas podem fechar com parcerias ou até com editais, né, de outras instituições. Então, nós fizemos também um passo a passo de construção, como se faz um projeto, como se faz um plano de ação, olhando essa parte teórica. Sim, e além do seminário, eles seguem fazendo atividades com as escolas, principalmente levando essa temática de resíduo zero, não só com as escolas, mas também com empresas e condomínios da região. Uhum. Então, seja levando essa temática de resíduo zero, de gestão de resíduos e estabelecendo parcerias para a coleta dos resíduos recicláveis. E o nosso quarto objetivo, então, era promover 3 eventos em que as mulheres que receberam as formações, né, que receberam esse espaço de formação para troca de conhecimento, também pudessem oferecer um espaço para outras mulheres, outras catadoras de cidades vizinhas, também atingidas pela enchente. E foi quando nós realizamos os seminários
ali nas cidades de Porto Alegre, na cidade de São Leopoldo e também na cidade de Novo Hamburgo. Nesse movimento, a gente conseguiu reunir mais de 17 cooperativas diferentes para conversar sobre o seu trabalho. E foi bonito de ver, porque dos principais objetivos era que elas construíssem, com o nosso auxílio, esse evento. Então, a gente não trouxe um evento pronto, nós construímos com um grupo esse evento, desde a elaboração do convite até a escolha das temáticas e das dinâmicas que iam ser levadas para essas mulheres. Os encontros eles foram realizados por grupos, apesar de todas as participantes do projeto participarem, irem prestigiar as colegas, mas nós dividimos em grupos para todas terem a oportunidade de falar. Então, foi um momento muito bonito em que a gente conseguiu reunir mais de 58 mulheres para conversar e ter essa troca de experiência. Inclusive, uma troca de experiência que motivou elas a quererem conhecer outras cooperativas de outros municípios. Porque uma coisa que elas se deram conta é isso, que elas conhecem a cooperativa onde elas trabalham. E algumas cooperativas ali do município, porque elas têm esse projeto com um trabalho mais integrado entre elas de educação ambiental na cidade. Mas não conheciam as realidades dos municípios vizinhos, só ouviam falar. Então, agora elas têm o interesse de ir visitar outras cooperativas e de ter esses momentos de troca com as outras cooperativas sobre potencialidades, coisas que elas podem adquirir no próprio trabalho delas, que as outras cooperativas já fazem, e também ter essa troca de explicar o que elas fazem no município. Essas 3 cidades escolhidas também, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Porto Alegre, foram atingidas também pela enchente, né? Que fazem todas partes da mesma bacia do rio, que é o Rio dos Sinos, que deságua ali no Guaíba, que fica em Porto Alegre. A gente pode passar, Felipe. Nós não tínhamos um objetivo ali no final, né? Mas nós acabamos fazer assim, por pedido delas, uma formatura. Então, teve até uma formatura, assim, no final, nem coloquei ali, porque daí seria... Mas nós realizamos uma formatura na Câmara de Vereadores com um ato, né, de fala delas também, com a participação delas, e com outras catadoras de outras cidades. E elas tiveram a oportunidade de falar, então, um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, 3 coisas que a gente destaca, né? Primeiro foi o alto engajamento e o alcance, porque superou as nossas expectativas na formação. A gente sabia que ia iniciar com o número de mulheres e que depois isso ia diminuindo pela questão familiar, pela questão até do próprio trabalho, enfim. Mas a gente ficou contente porque elas iniciaram, tiveram engajamento e seguiram na formação. As que fizeram a capacitação no final ali do seminário, elas se dedicaram, elas treinaram, né? Então, tinha algumas que nem falavam, nem conseguiam falar seu nome no primeiro dia se apresentando, e lá no último dia fazendo o seminário em outra cidade estavam dando palestra, assim. Então isso foi uma das questões que a Voz das Catadoras tem como objetivo, né, que é fazer com que elas falem nos outros ambientes, né, e elas entendam que o que elas têm para falar é importante. Outra coisa importante foi em relação ao desenvolvimento de habilidades práticas de comunicação. Então, nós fizemos oficinas, né? Muitas oficinas. Então, todo o encontro tinha uma parte um pouco teórica e uma parte prática, onde nós dávamos uma atividade e elas falavam, então elas faziam interações, e a partir disso elas também tinham conteúdo para fazer postagens. Então, elas usaram as redes sociais, fizeram postagens, fizeram a construção do plano de ação também para aplicação, e seguem fazendo as atividades nas escolas e em outros espaços, como a Ana falou, né? Então, a gente entende que elas se sentiram motivadas e seguem atuando, né? Levando a voz delas em outros espaços. Tem um ponto bem importante, né, de ver a atuação delas para além do projeto, né? Como a Daia comentou, elas seguem participando, então elas seguem promovendo eventos, participando de eventos da própria cidade, então elas estão aproveitando as oportunidades e espaços de fala para falarem sobre o seu trabalho, estão trabalhando em conjunto as cooperativas entre si para também divulgarem as ações que estão fazendo, e elas seguem trabalhando então com as escolas também a respeito, principalmente com a questão da gestão de resíduos e com essa intenção de estabelecer parcerias para, além de levar conhecimento para as escolas, levar informação sobre a correta gestão de resíduos, a parceria para coletar esses resíduos. A gente nem colocou assim nada muito quantitativo ali, mas
acho que esse potencial de impacto ambiental a longo prazo, né, de dar seguimento no projeto como a Ana bem trouxe, elas tiveram algumas ideias, a gente até levou depois, então, para a equipe, né, de Gaia, em relação à construção de um documentário para falar um pouco mais sobre a trajetória de vida delas, porque nós sempre fizemos momentos de conexão entre mulheres e muitas delas trabalhavam há anos juntas e elas nem conheciam a história de vida uma das outras, assim. Então a gente fez inicialmente um encontro de conexão, o que fez com que depois elas se mantiveram assim também. Uma questão até mais de empatia, porque elas se encontravam na prefeitura em dias de chamada para contrato, mas nunca para ouvir a história da outra mulher ou entender até por que uma agia diferente da outra, porque cada cooperativa tem a sua especificidade, né? Tem as suas características. Então, o projeto, ele prova, assim, que capacitar as mulheres e fomentar as redes de apoio, gerar impacto socioambiental, é essencial para expandir a transformação e empoderamento delas, né? E das suas comunidades, porque elas são a maioria nos espaços e hoje puxam liderança, na maioria ali em Canoas, porque tem esse diferencial aqui. E a gente percebe que uma cooperativa liderada por mulheres consegue ter também esse desejo de impacto positivo na sua comunidade. Então, a gente percebeu isso também do desejo delas darem seguimento no projeto e aguardar, assim, as outras etapas. Mas acho que foi isso, né? Inclusive nos perguntar quando vai ter de novo. Sim. Isso foi isso. E quero agradecer a oportunidade de apresentar para vocês, né, de outros países e também agradecer de ouvir vocês. Parabéns pelos projetos, assim, ficou bem feliz em assistir. E cada um diferente, assim, com as suas também especificidades, características, né? Muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigado a vocês. Muchas gracias. Y bueno, la fuerza de las mujeres, de los movimientos femeninos, destacando que la gran mayoría de las cooperativas son organizadas por mujeres. Entonces, este proyecto también nos muestra toda esa interrelación que ellas tienen, cómo se desenvuelven también muy bien con la comunidad y hacen proyectos de educación y cómo entonces esta fundación Apoena, también de mujeres, trabaja con ese empoderamiento y la importancia de la comunicación que hoy en día pues tenemos esa herramienta como muy a la mano. Pero pues hay que también aprender a utilizarla, entonces eso es de gran valor. Y no me quiero extender más porque tenemos poquísimos minutos para preguntas. Nos esforzamos para tener todos los proyectos en poco tiempo para también no robarles tanto tiempo entre la semana. Entonces hicimos nuestro mayor esfuerzo porque la verdad tenemos mucho contenido y muchas gracias por acompañarnos, pero pues creemos que lo más importante era traer la voz de estas organizaciones que están ejecutando los proyectos y que entre ellos también vieran que hay otras iniciativas muy interesantes. Entonces así le doy paso a María Esther y no sé si alguien quiere aprovechar a hacer algunas preguntas rápidas o comentarios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias también, Paco, Maciel, Alejandro, Tatiana, Dayana y Ana Carolina, por contarnos acerca de todos estos proyectos y todo el trabajo que han hecho. No me voy a extender mucho para darle paso a las preguntas. Hay una pregunta que la dejaron desde el principio, que indican como la jerarquía de la gestión de los residuos. Evitar, reducir y reutilizar antes que reciclar o desechar es una herramienta muy sencilla pero muy poderosa. ¿Por qué la dejan abierta para los panelistas? Así que la dejo allí para quien la quiera contestar. ¿Por qué es tan difícil que más medios de comunicación y autoridades la difundan? ¿Alguna o algunas de los panelistas quisiera contestar la pregunta? ¿Sí? Sí, ¿Dayana? Paco. Sí, de manera muy rápida para el caso de México. eh, en el caso de antes de llegar al reciclaje, sí buscamos que reducir los consumos al máximo, inclusive contar con algunas estrategias de artesanalización, ¿no? O con algunos biomateriales
muy concretos derivados de las propias comunidades, que no, que no tengan como impacto, pero es complejo, y es complejo por lo siguiente, y se enlaza al segundo comentario. ¿Por qué no sale esto en medios de comunicación? Pues evidentemente hay un lobby corporativo del plástico brutal, ¿no? Que no va a permitir que este tipo de iniciativas o alternativas, ¿no? Precisamente más que iniciativas, alternativas, que además cuestionan profundamente uno de los pilares civilizatorios occidentales, que es la plastificación de la vida, ¿no? Este, pues no va a permitir que este tipo de proyectos alternos puedan surgir como una solución a diferentes aspectos, porque no solamente atenta a la estructura corporativa y financiera de plásticos y sus derivados, sino también, pues evidentemente, a los estilos de vida que esto representa, ¿no? O sea, va más allá de la mera discusión de la comunicación o de la mera discusión jurídica o instrumental de las leyes, ¿no? Tiene que ver con algo todo mucho más profundo que es necesario ir discutiendo e ir incorporando en los procesos de las alternativas que estamos generando, ¿no? Desde nuestra perspectiva, al menos desde Fundación Opasclo, desde una perspectiva ecosocial, evidentemente, ¿no? Y colectiva. Hasta ahí dejaría la respuesta. Muchísimas gracias, Paco. Estamos ya sobre el tiempo, pero, pero también me gustaría dar oportunidad para que a lo mejor alguien de alguno de los proyectos pueda hacer alguna pregunta a otro de sus compañeros que también han realizado proyectos el año pasado, con el permiso de los asistentes y de robarme un poquito más de su tiempo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no tenemos más preguntas, bueno, igual vamos a tener el video y vamos, y si es que a alguien le interesa tener el contacto de alguna de las otras organizaciones, lo pueden tener. Así que, Felipe, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias por su atención, por todos esos ejemplos tan inspiradores. En el chat les dejamos la memoria de Gaia, donde pueden encontrar más ejemplos. Y les dejamos también la invitación para la próxima semana. Tenemos otras 4 organizaciones que nos van a mostrar otro tipo de proyectos que nos pueden inspirar y que nos muestran que sí es posible, basura cero es una realidad y que está aquí en la región y que somos muchos los que estamos trabajando. Entonces, un abrazo fuerte para todas y todos y gracias nuevamente. Que estén muy bien. Chao, chao.